Buenas tardes, ¿cómo va? Ya que Hugo mencionó esto de escatología, vamos a leer un salmo solamente. Ahora, ¿qué es escatología? Ahí está el asunto. Si no sabemos lo que es escatología, no seguimos leyendo, no vamos a leer. ¿Qué es escatología para ustedes? Cuando uno dice geografía, ¿qué es geografía? El estudio de, si uno dice escatología, es el estudio de lo futuro, de lo que va a acontecer. Y un comentario dice que una iglesia que no tiene una escatología firme y fuerte es una iglesia débil. Cuando la iglesia, que los creyentes conforman la iglesia, no tienen un panorama claro, preciso, contundente de la escatología bíblica, no se preocupan por la vida. ¿Se entiende el concepto? Cuando el creyente tiene en claro lo que va a pasar en el futuro, tiene en claro cómo está viviendo en el presente, porque está la expectativa gloriosa de la venida del Señor. Y entonces, yo digo de leer el Salmo 149 porque es escatológico. El Salmo 149 se escribió 700, 800 años antes del Señor Jesucristo. Porque la historia está dividida, nosotros sabemos históricamente, antes de Cristo y después de Cristo. Pero antes de Cristo, antes de que venga el Señor Jesucristo, hubo alguien que escribió este Salmo que es escatológico. Escatológico es porque habla de un futuro, no habla del presente de ellos, de lo que está viviendo en ese preciso momento el que está escribiendo el salmista, sino de algo futuro. Y de algo futuro que para nosotros todavía no pasó. Pero como es palabra de Dios, esto es lo que se va a cumplir, no lo que está cumplido. Pero el profeta escatológicamente está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo le da un soplo al alma, al corazón del salmista y les escribe estas cosas que son escatológicas, son para el futuro. Escatología, estudio de la vida después de la muerte, que nos acontece a todos. De lo que va a acontecer en el cielo, lo vimos el sábado pasado, 5 cosas vimos. ¿Se acuerdan de 4 aleluyas? ¿Se acuerdan de 4 aleluyas? Se cantaban los cielos, las cosas que estaban aconteciendo en los cielos, nosotros presentes en los... Espero que todo el auditorio esté presente en el cielo cuando se canten estos 4 aleluyas. Estos 4 aleluyas que hablaban de la salvación de Dios, que hablaban del recto juicio y justicia de Dios, que hablaba que la gran Babilonia había caído y que hablaban que Dios reina y que venían las bodas del Cordero. Esto es tremendo. Partícipe los creyentes, presentes acá los creyentes en las bodas del Cordero cuando el Señor Jesucristo... la esposa está preparada después del tribunal de Cristo, esto lo vimos, y entonces la esposa preparada lo único que espera es la boda del Cordero. El esposo, Cristo tomando su esposa, Dios entregándosela, por la cual entregó su vida, y entonces ahí están los 4 aleluyas. Ahora vamos a tener que terminar el capítulo 19 de Apocalipsis, que es mucho más escatológico y mucho más tremendo. Ahora el Salmo 149 dice: cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de 2 filos en sus manos. Espada de 2 filos en su mano. Esto habla de guerra, que aún no ha acontecido. Para ejecutar venganza entre las naciones. Esto habla de lo que vamos a ver ahora cuando venga el Señor a la tierra a juzgar a las naciones.
verso 7, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos, esto todavía no ha acontecido, y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado, el juicio que ya estuvimos viendo de los sellos, de las trompetas y de las copas que se han volcado sobre la tierra. Esto es escatología. Y apreciar esto ya para los judíos, porque hay un remanente que está deseando realmente que venga el Señor Jesucristo. Y entonces dice, gloria, para ejecutar en ellos el juicio decretado, gloria será esto para todos sus santos, aleluya. ¿Qué era aleluya? Alabada al Señor por lo que va a acontecer. Pero no va a acontecer para el Israel de ese presente, sino para el Israel futuro, que todavía nosotros no lo vamos a vivir. Israel lo va a vivir a esto. Ahora, yo sé muchos de los creyentes presentes que conocen este gráfico. Este gráfico lo conocen todos, ¿verdad? Este gráfico lo conocen todos. Santiago, ¿viste alguna vez este gráfico? ¿Alguna vez vos? No. Por el gráfico se hablan muchas cosas, ¿no es cierto? Hernán, ¿entendés este gráfico vos? Sí, ¿no? ¿Y la señora? No. Bueno. ¿Saben qué es este gráfico? Bien. Acá nos va a explicar la hermana cómo es este gráfico. Muy bien. No. Si no entendemos esto, no podemos terminar de ver el Apocalipsis 19. Porque esto es la tierra. Esto es, la primera flecha, es la venida del Señor Jesucristo a la tierra. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, dos escrituras para ver estos dos periodos escatológicos también. Escatológico también. Isaías capítulo 9. ¿Está? Isaías 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, está hablando de un futuro, el profeta está profetizando de la venida del Señor Jesucristo no quiero que se me pierda esto, acá. La primera vez que el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo dice indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios manifestado en carne, por primera vez viene al mundo. Y entonces dice el profeta dice, porque un niño nos es nacido, hijo en una relación de dignidad con el Padre, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Verso 7, esto todavía no tuvo cumplimiento. La primera vez que el Señor Jesucristo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, porque un niño nos es nacido, es el nacimiento del Señor Jesucristo en Belén. Esto lo sabemos todo. Esto lo celebramos todas las Navidades, lo celebra el mundo en las Navidades. Pero el Señor Jesucristo claramente, indudable, con pruebas indubitables, vino a la tierra por primera vez con una relación al pecado, por nuestro pecado vino el Señor Jesucristo. Algo extraordinario, porque la primera vez que vino el Señor Jesucristo, vino con un problema espiritual muy grande que solucionó en la cruz de Cristo, en la cruz. Entonces, esto debemos entender para entender estos periodos que vamos a ver ahora en el final del capítulo 19. La primera vez que vino el Señor Jesucristo vino con un problema muy grande que estaba en el mundo, que era el pecado que existía en el mundo, el hombre enemistado con Dios. Y entonces dice el profeta, porque un niño, verso 6, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Esto no es cuando vino el Señor Jesucristo la primera vez acá. Esto no es la primera vez que vino el Señor Jesucristo. Esto es la última vez que vino el Señor Jesucristo a la tierra.
Entendemos por qué es escatológico y los profetas que profetizaron acerca de estas cosas del tiempo de Cristo, ellos indagaban y diligentemente escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas hablaban de Cristo. Ellos querían saber de qué Cristo, de la cosa, el tiempo del Señor Jesucristo. Anhelaban, estudiaban, escudriñaban, investigaban. ¿De quién habla? Los profetas estaban con un hervor de decir, bueno, a ver. Bueno, Isaías dice, un niño nos es dado, que viene por primera vez con relación al pecado. Y entonces dice el verso 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David, ¿se acuerdan Apocalipsis 5? La vara del trono de Isaí, de David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Un poquitito más adelante, Zacarías capítulo 9, por favor. Para aclarar vamos a aclarar el tiempo escatológico para luego entrar en Apocalipsis capítulo 19. Zacarías capítulo 9, que luego vamos a volver otra vez a este profeta, muy interesante. Zacarías capítulo 9, el verso 9. Entonces la Escritura nos está dando acá la pauta de la primera venida de Cristo a la tierra. Vino por primera vez con relación al pecado. Vendrá por segunda vez, ya no sin relación al pecado, a buscar a los que le esperan. Ahora vamos a ver esto. Pero la primera vez dice el profeta Zacarías. Sentate, Hugo, al lado de Elvis, por favor. Ahí está, así hacemos más rápido. Sentate al lado de Elvis. Dale. Después te consigo una novia linda, dale. Lo tienes. Bien, Zacarías 9, verso 9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, Jerusalén. ¿Está? Alégrate mucho. Espero, tenemos tiempo, estamos bien. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, la primera vez, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. ¿Cuándo fue esto? Antes de la crucifixión. El Señor Jesucristo le dice, bueno, tráeme un pollino que necesito. Había un pollino atado con un asna. Se cumple la profecía del profeta Zacarías. Pero el profeta le dicen que, he aquí tu rey. ¿Cómo rey? Tu rey viene montado en un pollino de asna. Está bien, era una cabalgadura de reyes, pero es la primera vez. Mateo capítulo 21 está no lo busquen. Está, yo lo digo, Mateo capítulo 21 está la profecía escrita de Zacarías y dice que el Señor entrando a Jerusalén en un pollino montado en un caballo y la gente le ponía como unos mantos, ¿se acuerdan? Le tiraban flores, plantas de olivo. Esa era la primera entrada. El Señor Jesucristo entró a Jerusalén. A la semana lo crucificaron. Pero los niños y los ángeles decían, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, Cristo viene, el Rey, porque así le crucificaron. ¿Cómo era el título escrito? Ve aquí, este Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Esa era la causa por la que había muerto Cristo. Cristo murió por cada uno de nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. El mundo lo ve en la cruz. La cruz nos salva, querido. El que salva es la palabra de la cruz. Cristo en la cruz muriendo por cada uno de nosotros. Y entonces vino por primera vez. Y entonces el profeta dice, verso 9, alégrate mucho. Vuelvo a leerlo porque es muy interesante. Hija de Sión, da voz de júbilo. Hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Verso 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén. Uy, ¿cómo cambia? Guerra. Y los arcos de guerra serán quebrados, guerra. Y hablará paz a las naciones. Ese es su señorío. Y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra.
Cambia la escatología bíblica, pasan siglos. Cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra por primera vez, muere en la cruz, es sepultado y resucita al tercer día. Esto hay pruebas indubitables, indiscutibles, dice el apóstol, dice Lucas. Y entonces a los 40 días aproximadamente el Señor sube, se va a los cielos y entonces le pregunta a los ángeles, ¿qué estáis mirando? ¿Qué estáis mirando? Este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ajá, muy bien. En este periodo, marco acá, empieza un periodo que todos debemos saber. No, perdón, lo vamos a poner acá. Es un periodo, vamos a cortar la curva, perdón el dibujo, hacemos así. El Señor viene a buscar, ¿a dónde? A las nubes, a los creyentes, que en este periodo de gracia aceptaron la obra de la cruz, se convirtieron, éramos enemigos de Dios, se convirtieron y dijeron, Dios tiene razón, la cruz de Cristo es mi salvación, y entonces creo en Cristo como mi Salvador, y entonces el Señor Jesucristo viene a buscar en las nubes a su iglesia. Esto ya lo vimos, ¿se acuerdan del imán ese que nos mostraron? Bueno, ¿estamos todos preparados? ¿Estamos todos preparados? Si estamos todos preparados me quedo tranquilo. Pero para el creyente es una voz de alerta, una voz de gracia para nosotros. El Señor Jesucristo estamos esperando. 1 Corintios capítulo 15, versos 57, 56, 57 y primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, el Señor viene en las nubes a buscarnos. El Señor en un abrir y cerrar de ojos, en un átomo de tiempo, el Señor se lleva a la iglesia. Y sigue el tiempo. 7 años de lo que vimos. Pero viene el Señor Jesucristo a los suyos, a las nubes. Ahora entramos capítulo 19 de Apocalipsis y el Señor viene por segunda vez a la tierra. A ver, capítulo 19. Y quiero que acá está entonces la escatología bíblica, lo que va a pasar de aquí en más en el futuro. Yo quiero que nos concentremos, que sepamos ciertísimamente el tiempo que estamos viviendo. Y entonces el creyente espera al Señor acá, en las nubes. El inconverso, esto es un semáforo en rojo. Mire, presta atención a un semáforo rojo, porque si pasa a 180 por hora es muy probable que le vaya mal. ¿Entendemos esto? Aunque pase caminando en rojo, es muy probable que le vaya mal. Porque hay gente que piensa, no, porque yo las buenas obras, y buen vecino, y buen pariente, y buen familiar, y yo no hice nada malo, ¿por qué a mí Dios me va a juzgar? Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios es un Dios justo. Y en este tiempo de gracia, está ofreciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que desobedece al Hijo, el que no cree en la obra de la cruz, Dios no se preocupa por él. La ira de Dios está sobre él y seguirá con la ira de Dios sobre él cuando venga el Señor en las nubes, empieza la gran tribulación y ahora vamos a capítulo 19. Ahora sí, capítulo 19, terminamos la segunda parte, porque el sábado pasado nos acordamos, vimos la primera parte del capítulo 19 de Apocalipsis. Verso 11. Capítulo 19, verso 11. Estos son los eventos finales de lo que se derrama la séptima copa, los acontecimientos finales de la séptima copa. Nosotros en una reunión, después si ustedes quieren, ahí Hernán tiene una gracia con nosotros de pasarnos esto se puede ver por YouTube en la Iglesia Casilda 414, se puede ver los mensajes, si uno quiere ir viendo todo cronológicamente. Es un trabajo que se toma Hernán, que nos facilita la tecnología y facilita el tiempo también para hacerlo. Lleva mucho tiempo y 2 días me dice que le cuesta descargar un mensaje, 2 días descargar el celular. Y eso lleva tiempo, hay que estar mirando, presentando las cosas, lleva tiempo. Capítulo 19, verso 11. Entonces vi el cielo abierto
Y aquí un caballo blanco. Perdón, ¿cómo vino la primera vez el Señor? Montado en un pollino de asna. Ahora no. El cielo se abre, el templo de Dios estaba cerrado cuando se derramaron las 7 copas, las 6 copas. El templo de Dios estaba cerrado, el tabernáculo en el cielo, Dios estaba enviando su juicio y no quería ver porque ya le había dado todo el juicio al Hijo. Y entonces el final de la 7ª copa se está derramando y se abre el cielo. ¿Para qué? El verso 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, victoria, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Qué distinto al anticristo. Qué distinto a Satanás. Miren lo que seguimos hace 4 o 5 reuniones atrás, Satanás y todo lo que vimos y todo lo que conlleva, y el anticristo y el falso profeta. Qué distinto el que viene en este momento. Viene a juzgar. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel, cumple sus promesas, y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, no coronas, diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Hermanos queridos, si usted piensa que conoce a Cristo en profundidad, todavía no lo conocemos. Yo tampoco. Porque hay un nombre que me atrae, que me dice cuál será el nombre del Señor que no conozco. Nos interesa conocer la persona de Cristo, su amor, su gracia, su misericordia, su salvación, absolutamente todas las esferas de la persona de Cristo, su carácter, todo. Pero hay un nombre que no conocemos. Será en la eternidad. Este es extraordinario. Un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Verso 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Juan capítulo 1, verso 1. No, el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Aquel principio, aquel que habitaba la eternidad, vino al mundo por primera vez. En el principio era el Verbo era Dios. Y acá el caballo, el que monta el caballo fiel y verdadero, dice que estaba vestido, verso 13, de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, pureza absoluta, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro. Este es el carácter de lo que viene el Señor Jesucristo. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos. ¿A la qué? En los versos anteriores nosotros vimos las bodas del Cordero. ¿Quién participaba? La iglesia. Y también vimos la cena de la boda del Cordero, que participaban los judíos por mucho tiempo. La boda antiguamente era una semana, más o menos parece una boda gitana, pero no, esta es una boda angelical. Ahora es una cena de Dios. ¿Qué congrega? Todos los reyes que están alrededor de Jerusalén, congregados al norte de Jerusalén, que se llama Armagedón. Eso lo vimos en el capítulo anterior. Entonces lo que estuvimos presentes nos damos cuenta cómo cierra este ajedrez de Dios, cómo cierra este plan y propósito de Dios, que el Señor Jesucristo viene a pelear directamente contra los reyes que están alrededor de Jerusalén. Y viene con las huestes y viene montado es algo alegórico, montado en un caballo blanco de victoria. Así entraban los conquistadores, pero más entraba a los estadios, los romanos, los emperadores, caballo blanco.
con corona, entraban perdón la expresión, pero los tipos parecía eran dioses. Caballos blancos, victoriosos de las batallas, el Imperio Romano conquistaba y entonces en Roma se celebraban unas fiestas tremendas. El emperador entraba con caballos blancos, a veces entraban hasta con las cabezas de los reyes que habían conquistado. Ahora el Señor Jesucristo viene. Verso 18, para que comáis carnes de reyes. Congregados a la gran cena de Dios, leímos 17, verso 18, para que comáis, las aves de los cielos, carnes de reyes y de capitanes y de carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes y carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes. Esto lo leímos. Cuando en la Confederación Europea se van hacia el centro de la tierra. ¿Cuál era el centro de la tierra? ¿Dónde es el centro de la tierra? Israel, muy bien. Y ¿se acuerdan los reyes de Oriente que venían? Lo leímos, 200 millones de soldados, pero también los reyes de Oriente venían. ¿Vieron la alianza que se hizo ayer entre China y Corea del Norte? ¿Lo vieron ustedes? ¿No vieron ustedes? Con China, con Corea del Norte. Los muchachos tenían en secreto una base misilística de alcance de miles de kilómetros. Ni Estados Unidos lo tenía con sus drones, lo había descubierto. Nos damos cuenta los reyes de Oriente, que pasan el Éufrates en seco. ¿Se acuerda que el río Éufrates se secaba? Pasan en seco el río Éufrates y vienen a pelear y se concentran en el norte de Israel, que es Armagedón, el valle de Meguido. Un valle históricamente, bíblicamente hablando. El domingo pasado el hermano Lucas nos habló de Gedeón. ¿Saben dónde ganó la batalla Gedeón? En el valle de Meguido. O sea que históricamente el valle de Meguido es un valle de guerra. Y entonces todos los ejércitos congregados, la alianza europea con el anticristo, los reyes del norte, de Rusia, Gog, Magog, que se concentran en la tierra indefensa que es Jerusalén, toda la alianza árabe musulmana que se congrega de abajo, Egipto y Libia y Etiopía se congregan para ir hacia arriba, hacia Jerusalén, y todos los reyes del oriente que vienen a Jerusalén, Cristo montado en un caballo blanco, en un abrir y cerrar de ojos, pisa el lagar de la ira de Dios. A él se le dio el juicio. Entonces, todos, verso 18, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. 19. Y vi a la bestia. Oh, apareció el candidato. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Armagedón, ya lo leímos. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales se había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos candidatos fueron, palabra cumplida que todavía no está ejecutada, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Si esto, hermanos queridos, no da un poco de temor, aquellos que piensan que, bueno, me parece que están desalentados estos creyentes. Están medio, tienen porque ellos parece que están libres de todo esto, nosotros estamos libres. A mí el apóstol Juan me dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y por haber querido en Cristo, nosotros estamos libres de esta condenación y de esta batalla que se va a librar. Ya el cielo abierto, el Señor Jesucristo viene montado en un caballo blanco en sus huestes y viene directamente a guerrear con todos estos reyes de la tierra congregados en Armagedón, en Jerusalén. Que se va a cumplir, se va a cumplir.
Isaías capítulo 63. Cortamos un poco la lectura. Isaías capítulo 63. Isaías 63. Porque ya vimos el Salmo, ¿no es cierto? El 149, que todavía no tiene cumplimiento. Pero Isaías 63, ¿están buscando 63? Un poquitito más atrás, primero capítulo 11. Primero capítulo 11. De esto va a hablar, creo que la semana que viene va a hablar Hugo, pero nos adelantamos un poquito escatológicamente hablando, para que lo que va a pasar, hermanos queridos. Isaías capítulo 11. Verso 1, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el papá de David. Y nosotros leímos en 2 Samuel, y nosotros leímos en Salmos, y nosotros leímos en Apocalipsis, que el trono de David sería eterno, lo ocuparía el Señor Jesucristo. El que vino por primera vez con relación al pecado, lo solucionó. Viene a buscar a la iglesia en las nubes y ahora viene, ya terminada la gran tribulación, viene por segunda vez a la tierra acá. Y entonces dice, saldrá, capítulo 11, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá, no va a ser muy superficial, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Y arguirá con equidad, razonará, expondrá con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca. Esto es escatología bíblica, hermanos. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esto es Armagedón, queridos. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces el Señor Jesucristo viene, guerrea contra todos estos. Dios llama a la cena porque al norte de Jerusalén y sobre todo Jerusalén, ¿se acuerdan que la sangre de los caballos iba a llegar como a 320 kilómetros? Iba a llegar la sangre hasta el cabestro de los caballos. Esto es literal, por la cantidad de reyes y capitanes y soldados que va a haber, y caballos y asnos y camellos que va a haber alrededor de Jerusalén. Después, si quieren leer la escritura, está diciendo que están buscando a sepultureros, alquilan sepultureros para enterrar cadáveres. Eso está escrito en la profecía. Ahora, el carácter cuando se establezca el Señor, verso 6. Morará el lobo con el cordero. No, esto ya, no. El lobo con el cordero. ¿Puede hoy? No. ¿Pudo en algún momento? ¿Pasó en algún momento? Antes del diluvio. Porque cuando sale Noé del arca, le dice, bueno, ahora el temor del animal va a estar sobre el humano. El hombre va a tener temor de todo lo que pisa la tierra. Escritural, hermanos, escatológico. Ahora, se establece un reino de parte de Dios y el Señor Jesucristo dice, este es el carácter, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. ¡Upa! El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. La vaca, el hijo de la vaca y el león andarán juntos y un niño los pastoreará. ¿Puede un niño hoy pastorear esto? Es imposible. La vaca y la osa pasarán, imposible. Sus crías se echarán juntas, osa y vaca. Y el león como el buey comerá paja, imposible. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, de una
culebra, de una víbora. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No hará mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, Cristo en su poder de reinar, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo escatológico, no cumplido todavía, que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón de los pueblos, será buscada por la gente y su habitación será... Qué cambio con la gran tribulación, queridos. Qué cambio que va a haber en el mundo. Después se van a convertir las armas de guerra en hoces para producir, y la tierra va a producir, porque como el hombre ya no se prepara más para la guerra, hasta el fin de los 1000 años, y entonces la tierra produce. Y hay justicia, porque hay un juez justo gobernando. ¿Qué es lo que está esperando el hombre? ¿Qué es lo que va a hacer el anticristo cuando se presente? Iniciando este periodo, queridos, ¿se acuerdan que le dijo, bueno, vamos a ofrecer paz momentáneamente? Viene con un arco, ¿se acuerdan de esto que lo vimos? Viene con un arco, el primer caballo blanco, y que lo montaba y decía, bueno, paz muchacho, acá está el muchacho. Pero se rompe la paz y a los 3 años y medio se rompe la paz y él sube al tabernáculo, él sube a Israel y entonces empieza un periodo de gran tribulación. Abominación desoladora le llama el Señor Jesucristo. Una cosa espantosa que va a vivir. Y entonces esta es la contraparte, el Señor Jesucristo reinando en un milenio extraordinario de bienestar. Hoy celebramos, me invitaron a celebrar, 1 año tiene mi nieta. Imagínense mi nieta, si la pica un mosquito le deja una roncha así. No, va a poder jugar con una víbora. ¿Entendemos esto? La calidad de vida que va a tener el hombre. Ahora sí, Isaías 63. Isaías 63. Isaías 63 hace la pregunta al profeta, ¿quién es este que viene de Edom? Edom significa lo del mundo. Y de Borra, la capital de Edom. Capítulo 63 de Isaías. ¿Quién es este que viene de Edom y devorra su capital con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Pregunta el profeta. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar, le contesta el Señor al profeta y le dice, ¿por qué es rojo tu vestido? Pregunta el Señor mismo, y tus ropas como del que ha pisado el lagar. Esto es escatológico, hermanos. Esto no pasó todavía. Cuando leamos las Escrituras, cuando conozcamos los tiempos de Dios, vamos a entender a Dios. ¿Entendemos esto? Y entonces dice, verso 3, he pisado yo solo el lagar. ¿Cuándo? En Armagedón. Todavía no pasó. Y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Armagedón, un valle de sangre completo. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos. Y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Daniel capítulo 7, solamente unas escrituras que están escritas hace casi 700 años con respecto a Daniel. Daniel capítulo 7, por favor lo vemos. Capítulo 7 de Daniel, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Así vamos aprendiendo los textos de la Biblia. Los libros. Capítulo 7 de Daniel, verso 13, acortamos, verso 13, miraba yo en la visión de la noche. Y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, esto es Dios, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino,
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Volvemos un poquito más adelante a Zacarías. Vamos otra vez a Zacarías. Zacarías, por favor. Vamos a Zacarías. Capítulo 12. 12. Lo leemos, hermano, porque ¿cuál es el título de su Biblia ahí? Bueno, esto no pasó todavía. Profeta Zacarías. Por eso los profetas decían, los profetas que profetizaron acerca de esta salvación para los creyentes, pero estas cosas que todavía no pasaron en la cabeza de Zacarías. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, capítulo 12 de Zacarías. Acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él ha dicho, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esto es Armagedón, queridos. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Sión, Jerusalén libre, pero todos alrededor juzgados. Y verso 5, y los capitanes de Judá dirán en su corazón, ¿tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios? En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adar Rimón en el valle de Megiddo, Armagedón, el valle de Megiddo. Y entonces, ¿quiénes harán lamentación sobre él? En el capítulo 1 de Apocalipsis está diciendo que va a haber lamentación sobre él. Solamente lo leo, pero en el capítulo, esto es profecía bíblica, queridos, y he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Capítulo 1 de Apocalipsis. Zacarías todavía no tiene cumplimiento hasta la época de... ¿Entendemos los tiempos de Dios, hermanos? Queridos, estamos frente a profecías que todavía no tuvieron cumplimiento, pero Israel va a ver al Señor Jesucristo, harán lamentación. Nosotros, se va a cumplir Isaías 53, nosotros le tuvimos por azotado de Dios y abatido, mas Él por nosotros fue herido. Y entonces, como cordero fue llevado al matadero, Israel va a hacer memoria de Isaías 53, decir, este es nuestro Señor, cuando los libre de todo este mal en la batalla de Armagedón. Profecía que todavía no tiene cumplimiento. La escatología, hermanos, nos lleva a una iglesia fuerte al pensar que estas cosas se van a cumplir, y nosotros estamos siendo actores vivos, presentes de estos acontecimientos que van a suceder. El mismo Zacarías, porque el mismo Zacarías, capítulo 14, hermanos, miren. Zacarías capítulo 14. He aquí, el día de Jehová viene, todavía no vino.
y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, Armagedón. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, el caballo blanco, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Esto todavía no ha acontecido. Que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Iréis al valle. Queridos, son profecías sorprendentes. Verso 12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén. Y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. ¿Qué es? Que la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. ¿Qué es esta arma que se va a dar? ¿Saben cuál es el arma que se va a dar? Cuando las cuencas de los ojos se consuman y la lengua se sequen. ¿Saben qué es? Las cosas atómicas, las ametralladoras y las cosas que tiene el hombre preparando para guerrearse, para ser uno más fuerte que el otro. El hombre parado y lo atómico se presenta, que se queman los ojos, y los caballos y los mulos. Es tremendo Armagedón. Todavía no pasó. Y el profeta lo está profetizando. ¿Cómo va a ser Armagedón? Y Dios con su poder va a derramar todas estas cosas sobre la raza, sobre los reyes que se van a congregar en Armagedón. Concluyo, estamos a tiempo. Por favor, Mateo capítulo 25. Mateo 25. Mateo 24, verso 29. Mateo 24, concluyo. Capítulo 24 de Mateo. En algún momento, en un mensaje, dimos que el Señor Jesucristo está profetizando de esto. Y les está hablando a los discípulos lo que va a acontecer. Y ahora vamos a leer lo que todavía no pasó. El Señor Jesucristo está hablando escatológicamente lo que va a suceder. Y le dice, verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá cuando se derrama una de las copas, ¿se acuerdan? La luna no dará su resplandor. ¿Se acuerdan de los 2/3 de las trompetas? Que el sol, la luna y las estrellas, 1/3 no va a brillar. ¿Se acuerdan de esto? Que no va a dar a luz. El sol no va a producir, la tierra no va a producir, va a haber hambrunas. Esto el Señor Jesucristo lo declaró a sus discípulos antes de irse a los cielos, donde está todavía para venir a buscar a los suyos. Y cuando venga a buscar a los suyos, nos vamos a los cielos y seguimos en los cielos nosotros, pero al final de la gran tribulación viene el Señor Jesucristo y dice, vuelvo a leer verso 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, lo leímos recién en Zacarías, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro.
de los 4 puntos cardinales, Dios va a traer a Israel sobre Jerusalén, sobre la tierra de Israel. De la higuera, aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Verso 42. Acortamos y terminamos. Velad. Velad. Pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En el auditorio hoy acá hay 2, a la vista de Dios, clase de personas. Yo no conozco a todos. Para los creyentes, nos está diciendo el Señor Jesucristo, velad, porque no sabéis a qué hora viene a buscar a los suyos. No sabéis a qué hora. Si el padre de familia supiera, ¿qué hace? Prepara, pone electricidad, electrocuta todo alrededor, pone perros, pone guardianes, llama a la policía, pero no sabemos cuándo. ¿Qué nos dice a los creyentes? Velad. Estemos atentos. Vivamos una vida de santidad. A la luz de las Escrituras, Cristo viene, porque lo que estamos viviendo hoy es para que esto se termine, para que Cristo venga a buscar a la iglesia. Entonces yo sigo preguntando si todos estamos preparados. Para los creyentes es velar, estar atento y que cuando venga su Señor, haya a su siervo haciendo así. Esto es una bendición. Estamos bien aprovechando el tiempo, hermanos, conociendo estas cosas, afirmando nuestro corazón en la gracia ante la venida del Señor. Para el inconverso es solamente, vuelvo a repetir, es un semáforo en rojo. Y pensar que si paso a la eternidad sin Cristo, escatológicamente hablando, se va a la condenación. Y el creyente tiene la obligación, porque hemos recibido esto de gracia, no que estamos nosotros diciendo, hoy qué pesadez hablar de esto. No. Esto es una... Isaías capítulo 26. Miren qué texto. Se me viene a la memoria Isaías. Miren, léanlo y si quieren lo subrayan. Isaías capítulo 26. Que cada uno considere su vida espiritual frente a la venida del Señor. Si está preparado. Entonces el creyente, capítulo 26, mire, si quiere subráyelo este texto. Verso 9. Con mi alma te he deseado en la noche. No, en la noche se duerme. Sin embargo, yo le puedo asegurar que el creyente que está a la expectativa del Señor, aún en la noche le habla a su conciencia. Aún en la noche, cuando tiene la palabra en su alma, en su corazón, cuando aprecia las virtudes de Cristo y sabe de esta salvación tan grande y sabe que Armagedón no lo toca y que sabe que estas cosas no lo van a tocar y la bomba atómica no va a aparecer, no nos importa a nuestros familiares y a los amigos que entiendan que Cristo viene. Con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, dice, no solamente en la noche, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¡Qué texto, hermano! ¡Qué palabra hermosa! Luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Cada uno de los presentes somos responsables de nuestra vida espiritual. ¿Te va bien en la parte económica? ¡Qué bendición! ¿Te va bien en la parte familiar? ¡Qué bendición!
¿Cómo está tu vida espiritual con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Y hablo a los creyentes, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Si diariamente nosotros nos presentamos delante del Señor, ¿qué es lo que le cuesta al que está hablando? Lo que le cuesta humillarse delante del Señor y decir, bueno, Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Diariamente el creyente debe ir allí a obtener el oportuno socorro ante un trono de gracia que tiene preparado el Señor. Nuestro Señor hoy para nosotros es un abogado, intercede por nosotros. El Espíritu Santo morando en nosotros, somos templo del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad a presentarnos delante de Dios. ¿El inconverso tiene esta esperanza? ¿Tiene esta gracia de vida? Si no lo tiene, procure buscarlo en Cristo, el Salvador del alma, el Salvador del mundo, y sea salvo para toda la eternidad. Los creyentes estamos en una expectativa gloriosa de vida. Ojalá los inconversos entiendan que se van a la condenación y busquen hoy, dice la Escritura, 2 Corintios capítulo 5, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Voy a pedir a Hugo que termine con una oración. Padre que estás en